es el aire acondicionado, ¿no? Pues vamos a continuar. ¿Por qué tenéis ahí puesto, hija? ¿Cómo? Que tienes un aparato puesto que no se te ve. ¿No es ahí? Que no se te ve. Ah, no tengo culpa de preocupar de diapositivas. En cualquier caso se puede cambiar de ahí quizás. Bueno, entonces vamos a arrancar con el segundo tema del programa, que es continuación de la lección anterior, porque no nos había dado tiempo a verla por completo. Y para los que no estuvieran, pues voy a recordar un poquito. Habíamos hablado de las formas de posesión, puesto que después tenemos que hablar de donación. Y como todo el programa a partir de la clase de hoy es ya donación, si no se tiene, no se puede dar. Y por eso era empezar por la donación, ¿no? Por la posesión, perdón. Para tener hay que luego poder dar, ¿no? Bien, habíamos visto dos formas de posesión, dos formas de tener. Uno el tener material y otro el tener personal, que también se puede llamar el tener del conocimiento, el tener cognitivo, ¿no? Es decir, la actividad posesiva por excelencia que se opera a través del conocimiento de las cosas. Conocer es un cierto poder, porque quien conoce tiene lo conocido. Y por tanto, conocer es más rico que no conocer. Pero ya hemos visto en la clase del lunes pasado que la forma del tener material, pues tener un ordenador o tener un reloj, es distinto a la forma del tener del conocimiento. Eso ya ha quedado bastante claro, me parece a mí. Y hoy vamos a hablar de una tercera forma de tener todavía más alta, también más personal, también más humana. Se trata de lo que se podría llamar el tener valorativo o el tener axiológico. En el fondo es la forma de tener que a todos nos importa más. Porque no se trata de tener muchas cosas, o pocas, o regulares. Lo que se trata es de tener más valores uno. Valer más cada persona. Y eso nos apuntamos todos. Porque toda persona quiere ser más y mejor. Cuanto más sea y mejor sea, más valores tiene. Cuanto más valores, más vale. Sencillo, ¿no? Bien, vuelvo a insistir un poquito. El tener material es propio del cuerpo. Las cosas materiales que necesitamos, los utensilios, los objetos. Y también es propio del hacer. Cuando hacemos cosas transformamos la realidad y la transformación que imprimimos en la realidad en cierta manera proyecta nuestra forma de ser. Por tanto, el tener material tiene que ver con dos cosas. Con nuestro cuerpo, que también somos materia, y necesitamos esos bienes. Y también con nuestras acciones corporales. El tener cognitivo, o personal, decíamos el otro día, es el que es propio de las personas. Pues también los animales necesitan de bienes para sobrevivir. Y también los animales, cuando actúan sobre el mundo, lo cambian y de cierta manera imprimen también sus huellas. Camino por ahí y sabe si por ahí ha pasado un jabalí o una cabra montés o un cerdo doméstico, ¿verdad? Según la huella que va dejando. Pero el tener cognitivo no es propio
no sea racional, es propio, diríamos, del tener espiritual. O sea, el animal no conoce, la persona sí. El tener al que yo voy a dedicarme esta tarde es el tener valorativo o axiológico, que es el tener de los teneres. Posesión es la más alta forma de posesión humana, también la más rica, quizás la más costosa. ¿En qué consiste este tener? Pues es el de las personas según su propia naturaleza humana. Y por tanto es un tener intrínseco. Por ejemplo, quien es más valiente, o es más audaz, o es más generoso, no es que tenga objetos de su propiedad inscritos en el registro civil. Tampoco es que conozca lo que es la valentía. Se puede conocer muy bien lo que es la valentía y no ser valiente. ¿Ves la diferencia? Por tanto, lo poseído no está fuera de nosotros, sino está dentro. En el conocimiento también lo poseído está dentro de nosotros, aunque también está fuera. Yo conozco este ordenador, el ordenador no lo tengo dentro de mi cuerpo, sigue fuera, pero en tanto que yo lo conozco, lo tengo dentro. Ahora bien, si lo que yo tengo es, por ejemplo, más laboriosidad, eso no existe fuera de mí, solo existe en mí. Y por tanto es una forma de tener, como vamos a ver, hasta la saciedad, que es más propia de la naturaleza humana que ninguna otra. ¿Por qué? Porque es el tener de las propias perfecciones. Una mujer guapa no es que la guapura esté por la calle y haya cogido un trozo. Es que la guapura está en ella. Y la belleza en ella la hace guapa. Así es. Lo mismo pasa con las habilidades y con las destrezas. La persona que es ágil no es que posea, tenga, se apropie la agilidad que está por ahí en un escaparate, ¿no? La agilidad está en ella. No agota la agilidad como valor, ¿verdad? Hay más formas de agilidad y quizás con intensidad distinta, pero la agilidad está en ella. No está fuera de ella. Lo mismo ocurre con las destrezas. El que sabe conducir es una capacidad que tiene. Y el que no sabe conducir, pues no tiene la capacidad. Aunque iba encima de una autoescuela, pues sí, sí. Aunque quiera comprar el título de conductor, lo puede comprar incluso en caso de que hubiera corrupción en ese ámbito, ¿verdad? Pero con eso no tendría la habilidad de conducir. Tendría un documento que legalmente le legitima como si la tuviera, como si, pero de hecho no la tiene. Bien, esto es lo que clásicamente se ha conocido con el nombre de hábitos y virtudes. Es decir, la forma de posesión que nos hace ricos o pobres, la única, en definitiva, que nos hace ricos o pobres. Porque las otras apropiaciones son, en cierta manera, extrínsecas, sobre todo las materiales, ¿no? Mientras que estas son intrínsecas. Y por tanto se dice de ella que es una forma de posesión inmanente. Y como me veo cara rara, porque a esta hora de la tarde ya no es difícil, es una hora fatal para mucha gente, para mí es bueno. Voy a poner un ejemplo. Todo esto viene a cuento de que después vamos a hablar de donación. ¿Qué es más fácil para una persona? ¿Regalar un coche a otra persona o regalarle lo que tiene dentro, que es, por ejemplo, lealtad? El coche, si no lo tiene, lo puede comprar. Puede comprar la lealtad. La puede regalar si no la tiene.
Pues a tener un coche o ser criado. ¿Qué es una persona valiosa? ¿La que tiene muchos coches o la que tiene muchos valores realizados en sí misma como persona? ¿Quién vale más? Esta no es la economía que hay por la calle, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Así estamos, claro, así estamos. Comentamos el otro día por ahí, claro. Muy probablemente, sin culpa de ellos, por otro lado, porque la responsabilidad de los que llevamos más años, pero muy probablemente nos encontramos dentro de poco con una generación que sabe utilizar muchos aparatos, pero no sabe pensar nada. Utilizar un aparato es una destreza, es una cierta habilidad operativa, ¿no? No es la actividad más propia de la persona humana. No es la persona que mejor se posee, solamente porque utiliza el móvil y el ordenador y lo que usted quiera. Pero eso es lo que ahora la gente aprende, ¿no? ¿Por qué? Eso lo considera un gran valor. Y no lo es. Nosotros son destrezas casi todas motoras, visomotoras, auditivo-motoras, cognitivo-motoras, pero son formas de tener que son meramente destrezas y que apuntan al uso de un procedimiento técnico. Bien, hemos dicho que entonces la forma de tener, que hoy estamos hablando, en tener axiológico o valorativo, se realizan mediante operaciones inmanentes. Vamos a ver qué es esto de las operaciones inmanentes. La mayor parte de las operaciones que hacemos empiezan en nosotros, pero no acaban en nosotros. Por ejemplo, un móvil. Pues uno aprieta un número, luego mete la clave, ¿no entiende? Mete la clave. La acción comienza en uno, el dedo, que recibe instrucciones de nuestro cerebro, probablemente. Pero ¿dónde acaba la acción? Pues en un dispositivo que se aprieta mediante presión. Y ahí acaba la acción. Eso genera una consecuencia, es que la pantalla pues aparece. Las operaciones inmanentes no son así. Son aquellas que comienzan en nosotros y acaban en nosotros. Y son mucho más potentes que las operaciones transitivas. Mucho más potentes. Porque el efecto de la acción reobra sobre quien realiza la acción. Y además la alcanza en toda la diana. En el fondo, realizar operaciones inmanentes es una operativa, montar una operativa en que todo lo que hacemos tiene como fin nosotros mismos. Al menos inicialmente, luego veremos que eso hay que rectificarlo, ¿no? Pero al menos inicialmente. Cuando una mujer emplea 3 horas en ponerse guapa, la acción comienza en ella y termina en ella. No es que el ascensor suba más rápido, más lento, se detenga en el 4.º piso. La acción comienza en ella y acaba en ella. Ahora, ustedes pueden decir que la crítica se le puede hacer en las operaciones inmanentes, ¿no? O vaya egoísmo. Hombre, no, porque cuando una persona se pone guapa, no se pone guapa para ella. De ordinario. Y esto no por virtud, sino por naturalidad. La mayor parte de la gente se pone guapa para otras personas. No conozco a ninguna mujer que se ponga guapa durante 2 horas en un aseo y que después se dedique a estar otras 3 horas delante de un espejo ella sola. Yo no la conozco. Si la conociera, pues le aconsejaría que fuera un buen colega. Por tanto, ¿qué entendemos por operaciones inmanentes? Aquellas por cuya virtud la persona posee algo que no permanece externo a ella, sino íntimo a su persona, y que le adviene en y por
la misma operación que realiza. ¿Cómo se ha puesto usted más guapa? Pues a través de, en fin, las acciones, las operaciones, a veces muy costosas que ha realizado. Se va más a la pintura de guerra o al crimen, o yo qué sé, ¿no? Por tanto, ¿qué propiedades tienen las operaciones inmanentes? La primera, que comienzan y terminan en el mismo sujeto que las realiza. Queda bastante. La segunda, que lo que se alcanza a poseer no es externo a la persona, sino íntimo a esa persona. Y lo tercero, que lo alcanzado, lo obtenido, lo poseído, lo apropiado, se realiza simultáneamente que realizamos la operación. No con un efecto diferido, ni tampoco con un efecto anticipado, no. Es sincrónico de la acción misma que realizamos. Cosa que no ocurre en las otras formas, en las otras dos formas de tener cosas, o de tener. Ejemplos de esto, pues muchos. También el conocimiento personal puede ser una operación inmanente. Lo pensado, por ejemplo, lo tengo yo, lo poseo, en tanto que lo pienso. Si no lo pienso, no lo tengo. Ahora que me gustaría tener muchas ideas ya pensadas. Piense usted, si no, no las puede tener. No se le puede dar nada más de esa manera. O, por ejemplo, que esto quizás se entienda un poco mejor, aunque esto no es más complicado. Lo querido se quiere en tanto se realiza la operación de querer a alguien. Hombre, que a mí me gustaría tener una persona a la que quisiera mucho. Quiere usted a una persona mucho, pues no puede tenerlo querido, ¿sabes? Puede ser que pase por esta vida sin enterarse de lo que es querer. Así de simple. Porque el efecto se produce, la posesión de ese valor se alcanza simultáneamente que se realiza esa operación. No puede usted ir al mercado y decir, venden usted 3 personas que me quieran. Es posible. Entre otras cosas, porque si las hubiere, que probablemente lo haya, que todo se compra y se vende, no sería un querer auténtico, un querer ficticio. Y por tanto no sería un querer. Sería un querer obligado, un querer esclavo. ¿De qué? Pues del mercado. O por ejemplo la vista. Yo tengo lo que veo en la medida que lo veo. Y si no lo veo, no lo tengo. La operación tiene que estar ahí. Bien, ¿cómo es esta forma de tener? En primer lugar, es más radical. Porque ya ven ustedes que el propio sujeto queda comprometido en la acción que realiza. Y si no, no hay posesión. Usted puede comprar una finca en La Mancha y no saber ni dónde está. Y suele pasar esto a mucha gente hoy, ¿no? Claro. O por lo menos antiguamente, en España hace 40 años. Mi marido compraba una finca, le explicaba más o menos cómo era y la mujer pasaban 5 años y no había ido a verla. Bueno, era normal. Hoy también pasa, por ejemplo, con las acciones, los bonos, no sé qué. Y en este caso no ocurre así, sino que tiene que comparecer el sujeto y comprometerse con aquello que se quiere poseer. Es también mucho más vital, está más vertebrada esa posesión sobre la propia vida. En parte, porque si uno no está vivo, no tiene esta forma de posesión. Y en parte también porque
lo que alcanzamos a tener cambia nuestra vida. El coche lo cambia nuestra vida muy poquito, ¿sabes? La sinceridad, por ejemplo, sí. O la magnanimidad también. O la fortaleza. O la laboriosidad, claro que cambia la vida. En realidad, tenemos más apropiadamente el mundo cuando lo conocemos, en relación inmanente, que cuando lo compramos. Vamos a ver, ¿quién tiene más riqueza? La persona que sabe perfectamente cómo funciona un reloj digital y que es capaz de montarlo, desmontarlo, etc., que la persona que compra un reloj digital, por bueno que sea, pero no sabe nada del reloj digital. ¿Quién creen ustedes que tiene más? La gran aventura de conocer, bueno, ahí está todo el capital. Bueno, si eso lo ponen ustedes, pues en régimen social está ya mucho más fuerte. En un país rico, ¿cuál es? Pues no el que tiene muchos bienes materiales, sino que tiene un nivel en las personas, en el capital humano, en los recursos humanos, se llama ahora. No me gusta eso, capital humano tampoco, porque no nos pueden comparar con las cantidades dinerarias, somos distintos, muy diferentes. Pero en fin, por seguir el tema tal y como se habla por ahí, que un país es tanto más rico cuanto más recursos humanos tiene. ¿De qué depende tener muchos o pocos recursos humanos? Del nivel cultural y de la formación y del conocimiento que tiene cada persona. Por eso ahora se habla con cierta altivez y yo sospecho, me malicio, que con cierta falsedad, que estamos en la sociedad del conocimiento. Es decir, lo que importa en una sociedad es que tenga muchos habitantes que conozcan mucho. Por tanto, la clasificación esto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, países desarrollados, países no desarrollados, el tercer mundo, diálogo norte-sur, toda esta terminología ya está obsoleta, ya está cambiando, ya desaparece. Porque al dividir el mundo en plan de contextos materiales. Y se ve que somos separados. Sí, también un poco es necesario, pero sí, lo importante es el conocimiento. También es verdad que se habla mucho que estamos en la sociedad de la información. Algunos hacen sinónimo una cosa y otra, conocimiento de la información. Quien tiene información tiene poder, yo lo dudo. Ahora, con cierto poder sí, pero así absolutizar las cosas, hay gente que tiene muchísima información y no tiene ningún conocimiento. Y además sea el riesgo, un peligro. Y luego la información no es conocimiento. Como el conocimiento no es sabiduría. En fin, hay un autor que yo he citado muchas veces y ya no quiero citarlo más veces, pero lo dice muy claro. Lo voy a decir una vez más. ¿Cuánto conocimiento perdido a costa de la información? ¿Y cuánta sabiduría perdida a cuenta de tanto conocimiento? Podría poner ejemplos sangrantes. Puede haber personas que a las 8 de la mañana, de hecho las hay en nuestro país, en esta misma ciudad, a las 8 de la mañana ya se han leído fácil 10 o 12 periódicos. Yo que sé si tienen información. Más correos electrónicos, más página web, más los telex, cada vez más funcionan. ¿Sabe algo? A eso seguro. ¿Conoce algo? Un poquito. ¿Por qué? Es información que se la lleva al viento, ¿no? De hecho, al día siguiente ya nos habla del tema del día anterior. Estamos ya en otra onda. Y puede haberse leído, a lo mejor se pone de moda los oncogenes, por ejemplo, en la transmisión de las enfermedades cancerosas. Pues a lo mejor, de
libros que dedican cada uno por más una parte. Se lee todo eso. ¿Conoce más de los oncogenes que la persona que está investigando los oncogenes? No. ¿Ha tenido más información en un solo día? ¿Tiene más conocimiento? Ahora supongamos el gran científico llega a un laboratorio en Estados Unidos investigando sobre los oncogenes. Lleva 15 años. ¿Tiene sabiduría? Puede tenerla, pero a lo mejor no la tiene. ¿Conocimiento? Tiene muchos. ¿Sabiduría? No. ¿Qué se entiende por sabiduría? El modo en que una persona afronta, una vez que se le ha diagnosticado que tiene unos oncogenes que le van a producir un cáncer, afronta con completa serenidad y con un grado de perfección altísimo el diagnóstico de que se va a morir de cáncer. Eso es sabiduría. Tener mucho conocimiento no asegura la sabiduría. Más bien, al contrario. ¿Se puede ser analfabeto y sabio? Se puede. La idea es tener mucha información, más conocimiento todavía y muchísima más sabiduría. Pero bien, eso ya es para una persona 10, ¿no? Bien, eso es lo que hace que se haya dicho con toda verdad que la teoría es superior a la práctica. Porque la teoría está en el ámbito de las operaciones inmanentes, abierta a la práctica, de la cual toman cosas, claro. Por ejemplo, la mayor parte de la gente joven quiere práctica, no tiene teoría. Pero es verdad que las teorías que se les expone a veces son muy malas, ¿eh? Eso es verdad, ¿no? Y muy contradictorias y no verificadas y en fin, siguen un poco para la vida, ¿no? Pero la gente lo que quiere hoy es práctica. Estamos en la pragmática. Sin embargo, sin una buena teoría la práctica no sirve para nada. O para muy poco. ¿Por qué? Porque la teoría está más allá del conocimiento. Y la práctica está más allá de las formas de posesión solo materiales o instrumentales. ¿Qué es mejor? ¿Que nos den los peces que nos pescan o que nos enseñen a pescar? ¿Tienen la prueba? Bien, de todas formas, estas formas de posesión están ordenadas, no se excluyen, conviven en cada persona. Y por tanto, hay una secuencia y un cierto encadenamiento ordenado entre estas formas de tener. Esa forma de tener es de la siguiente forma. El tener material está subordinado al tener cognitivo. El tener material es antes que el cognitivo. Es también más asequible, es mucho más fácil. Por consiguiente, el tener material se ordena al tener del conocimiento. El fin del tener material es el tener del conocimiento. El tener material es un medio al servicio del fin del tener como conocimiento. Y lo mismo sucede en el otro escalón. El tener del conocimiento es antes, es más fácil, más asequible, es previo del tener aseótico. El fin del tener del conocimiento es el tener aseótico. Los valores que se tienen es una forma de tener subordinante del tener del conocimiento, que es
subordinado. Esa es la jerarquía. Esa es la jerarquía. ¿Por qué? Porque el último tener de los valores es el tener más inmanente de todas las formas de tener. Pues sabéis también que la contemplación es superior a la producción. En esta sociedad lo que interesa es la producción. La contemplación queda para gente un poco así rarilla, ¿no? Bueno, pues sí, pero es que la persona que se dedica a contemplar, en el sentido clásico del término, ve muchas más cosas que la que se dedica a producir. ¿Cómo cambiarían ustedes antes una fábrica? ¿Pidiendo la información a las personas que hacen los tornillos o al ingeniero que ha diseñado la fábrica de hacer tornillos? Sencillo, ¿no? No, es que este señor lleva 30 años haciendo tornillos, sí, sí. ¿Y qué es lo que ve? El tornillo que fabrica. Porque no contempla otra cosa. El ingeniero que ha diseñado la empresa, o en fin, Mamotreto Hotel que fabrica tornillos, como usted se ha estudiado presiones, calidad del acero, volumen, densidad, fundición. Claro, no se puede dudar, hay que pedir información al ingeniero. Y respecto del señor que está solamente produciendo tornillos, es un contemplativo. El ingeniero extiende un mapa de la fábrica y sabe dónde está cada cosa y lo que significa cada símbolo, mientras que el otro ve el tornillo, tal y como sale. El uno produce tornillos y el otro contempla qué hay que hacer para producir tornillos. La diferencia es esa. Aunque se piense que contempla está mal de la cabeza y es rarillo, ¿no? Es decir, la producción es un medio respecto del fin, que es la contemplación. De misma manera que la práctica es un medio para alcanzar la teoría. Estamos hablando de teorías bien fundadas, ¿no? No se trata de que usted haga una teoría sobre cómo fabricar tornillos que después no sea viable, no se pueda aplicar, no funcione. Si no funciona es pues una mala teoría. ¿Por qué es una mala teoría? Pues porque a veces no tiene nada de práctica, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre mucho hoy en nuestra universidad. Hay gente que enseña cosas que nunca ha hecho ni ha visto hacer. Y miren ustedes lo que sale de ahí. Bueno, pues ya veremos lo que sale de ahí. Es decir, la teoría es superior a la práctica, pero ambas se necesitan. Pero la teoría sigue siendo superior a la práctica, eso es verdad. Dicho de otra forma también, el Homo sapiens es superior al Homo faber. Muy superior. Y hoy estamos en una cultura en que lo que tiene prestigio es ser Homo faber. Hombre que hace cosas, manipula objetos, hace viajes en avión, es ejecutivo, realiza operaciones. No estoy en contra de los empresarios, muchísimo menos. Pero eso está a un nivel muy inferior. Muy inferior. El empresario no hace tanto viaje ni fabrica tanto, pero está a todas. Cómo está la competencia, cómo está el estocaje, cómo está la producción,
puede decir que las actividades cognitivas son el principio y el fin de las actividades productivas. En principio porque sin ellas no había producción. Y el fin porque para que la producción continúe, se optimice, mejore, sea más competitiva, necesita de las actividades cognitivas. Usted no puede seguir fabricando el mismo tornillo durante 270 años. Me quiebra la fábrica, como lleve 30 años, se acabó. Ya no la acabas. Es importante tener en cuenta, en el orden de tener los medios y los fines. Y esto, en fin, mucha gente no tiene. Quizá pues nos ha planteado qué es medio y qué es fin. Los fines necesitan de los medios, claro, y los medios necesitan de los fines. Pero a veces en las personas se vuelven locas cuando convierten los medios en fines y los fines en medios. Y entonces, claro, no funciona. La libertad depende en gran parte, y lo que vamos a ver, de que haya un mejor ordenamiento o un peor ordenamiento de los medios a los fines. Si los medios están bien ordenados a los fines, tenemos más libertad. Si los medios no están ordenados, subordinados a los fines, puede ser que no tengamos ninguna libertad. Y nos quedemos en el caos. En el caos no hay libertad, porque no se sabe por dónde va a querer cambiar cada día, no hay reglas. Cuando se invierte la relación medio-fin, el Homo faber se convierte en un brujo. Y entonces aparecen las grandes catástrofes de la técnica. La técnica deshumanizada. Hoy hay muchos ejemplos de estos. ¿Para qué sirve, por ejemplo, un ministerio de educación si no educa? Ustedes se ríen, pero no me río. Un ejemplo sencillísimo. ¿Para qué sirve una medicina que mata? ¿Es realmente medicina? Una pregunta sencilla, medios y fines. Piense el pastel que se monta con una sola pregunta en 15 segundos. Parece que a veces su capa de que se puede hacer todo y de que no existe, no es más preciso ese ordenamiento de los medios a los fines, pues lo que ocurre es que nos quedamos sin libertad, ¿no? O nos situamos en la paradoja o en una especie de asombro permanente que conduce a la perplejidad. Cuando una persona está perpleja, no se mueve, está paralítica. Porque la perplejidad inhibe mucho. Nos deja sin creatividad. Bien, pues voy a ahondar un poquito más y con eso empiezo a coger la recta final para acabar esto. La forma de posesión de la que me estoy refiriendo toda la tarde es una operación inmanente, igual que puede ser pues, una función cognitiva, el hecho de conocer, el apropiarse de las cosas conociéndolas, solo que es superior a ella. Porque exige además la concurrencia y transformación de esos valores en nosotros. La adquisición de ciertos valores en nosotros. Con el conocimiento adquirimos formas de las cosas conocidas, pero no valores que se fijen y se encarnen en nuestro propio ser. Eso seguro, con los valores. Con los valores sí. Eso es lo que se llaman virtudes. Definición de virtud, van a salir 2 o 3 definiciones distintas de virtud, pero desde distintos ángulos a lo mismo. Es la actividad de las operaciones inmanentes cuando reobra sobre el principio que las fundamenta, reafirmándolas, acreciéndolas y vigorizándolas.
focaliza la acción en ella y regresa sobre ella. Y alcanza su fin, su destino, que es ella misma. Cuando eso lo hace una vez y otra, se empieza a formar una cierta facilidad en la facultad de unir lo pensado y lo dicho, que se articulan dos funciones psicológicas vinculadas muy enérgicamente. Si sigue esforzándose en aquello, llega un momento que su ser natural, lo que piensa y lo que dice, están tan articulados que muy difícilmente puede mentir. Y entonces decimos que esa persona es sincera. Es decir, ha realizado en ella misma el valor de la sinceridad. Y por tanto tiene el hábito de comportarse siempre de forma sincera, lo cual es un valor que la hace sincera. Y en tanto que valor es más valiosa que la persona que es insincera o mentirosa. ¿No es innato ese valor? No. Si lo que quiere decir es que hay gente que tiene más facilidad de palabra, o es menos tímida, o es más extrovertida, o le cuesta menos manifestar sus emociones, o ciertos sectores del contenido de la comunicación tienen menos inhibiciones que otra, le digo que sí, pero eso no lo llamaría sinceridad, le llamaría espontaneidad. Que es justo lo que se equivoca la gente joven. Cree que ser sincero es ser espontáneo. Y no tiene nada que ver. Ser sincero hace referencia a la verdad. Es decir, que entre lo que la realidad y lo que yo conozco de la realidad hay identidad. Primer paso. Y segundo paso. Entre lo que yo conozco y digo hay también identidad. Por lo tanto, hay identidad entre el objeto conocido, el sujeto conocente que piensa y lo que dice el sujeto hablante que habla. Eso es sinceridad. En cambio, espontaneidad es que lo que se me pasa por la cabeza o por el gusto o por otras áreas del cuerpo, lo hago sin más compromiso. Eso no tiene que ver con la verdad. Es decir, según ese punto de vista, cualquier animal irracional es mucho más espontáneo que el hombre y además no puede ser nada más que forzosamente espontáneo, porque ni conoce, ni se autocontrola, ni se autorregula, ni se autoinhibe, pero la persona no. Sinceridad es otra cosa, ¿no? Bien, pues ahí tienen una definición. Si esa persona se esfuerza por ser sincera, la capacidad de ser sincero queda fortalecida, acrecida, reafirmada, vigorizada. Y por consiguiente, ser sincera a esa persona, ser sincera le cuesta muy poco. Porque ya tiene esa tendencia a. Pero fíjense que aquí se ha articulado, conocimiento de la realidad, pensamiento y habla. Y eso dentro del sujeto, como bienes. No fuera por ahí, no está a la venta, ¿no? No puede ir uno al cirujano y dice que yo quiero articular mejor lo que conozco con lo que digo. No, hoy por hoy todavía no podemos, ¿no? Bien, en otro ejemplo, quien más da, más generoso es. Quien es más generoso, tiene más capacidad de dar. Quien tiene más capacidad de dar, tiene más. Sencillo, ¿no? Por tanto, al final, quien da más, tiene más. Quien da más, tiene más. Esto no tiene que ver con la economía que hay por la calle, ¿no? Cuanto más da la gente, menos tiene, por ejemplo, en el sentido dinerario o económico. ¿A qué se llama? ¿Cómo se produce esto? Esto se llama retroalimentación. Y en el fondo es lo que ha estudiado desde hace más de 60 años la cibernética. Eso es lo que se llama feedback. Y es que todo lo que hacemos regresa sobre la persona que lo ha hecho. En el fondo, sin eso no hay libertad, ¿no? Eso es lo propio de las operaciones inmanentes. Y eso tiene mucha fuerza.
según esto, ¿qué es? El modo de perfeccionar todavía más la facultad de la que dependen los actos que realizamos como consecuencia de los actos realizados. Eso es la virtud. Eso es la virtud. Pero fíjense que habla de perfeccionamiento de la facultad de la que proceden en principio esos actos. Lo cual se produce un cambio en el sujeto. Y por tanto un cambio que le avalora y le perfecciona y le hace más valioso. Y por tanto es un tener superior a todas las otras formas de tener. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser más valioso o tener más? ¿Qué vale más? ¿Usted o el campo? ¿Qué quiere usted? ¿Valer más usted o el campo? Elija. Bien, en este ámbito se dice también de forma clásica que los actos inmanentes de tipo intelectual generan valores intelectuales y los actos inmanentes de tipo tendencial generan valores morales. En este caso, por ejemplo, la sinceridad es más moral que intelectual. La laboriosidad probablemente sería más intelectual que moral, aunque también moral. ¿Por qué? Porque el conocimiento y las tendencias no están absolutamente separadas en la especie humana. Están un poquito relacionadas, ¿no? De ahí que se hable de virtudes morales y virtudes intelectuales. Bien, cada operación inmanente modifica estructuralmente la facultad de la que procede esa acción. Y además configura de un modo nuevo a la persona que ha realizado esa acción. Por tanto, cada operación inmanente transforma la facultad que permite hacer esa acción, perfecciona a esa facultad, a eso se llama virtud, o en el peor de los casos, si se hace siempre mal o si no se hace un acto positivo, empobrece esa facultad. Es decir, los vicios empobrecen la facultad. Por ejemplo, la mentira continua hace que la articulación entre lo que se piensa y lo que se dice no solamente no perfeccione ni a lo dicho ni a lo pensado, sino que incluso lo desarticula progresivamente y al final se convierte en un vicio. Vicio que es muy difícil de poder combatir, efectivamente. Porque lo que se ha hecho es que la función de la que procede ese acto se ha viciado, no se ha enriquecido, se ha empobrecido. A ver si me da tiempo a acabar y les digo un par de cosas espontáneamente, porque no me lo voy a callar porque la he dicho muchas veces. Es decir, siempre que actuamos se generan dos tipos de consecuencias. Unas hacia afuera, otras hacia adentro. La sociedad actual lo que valora son las consecuencias hacia afuera. Usted gana mucho, o tiene mucho éxito, o tiene mucho dinero, 4 cosillas más, no crean que saben tampoco valorar más las cosas, ¿no? Son consecuencias externas, sociales, medibles, cuantificables de nuestras acciones. La sociedad, en cambio, no atiende para nada al perfeccionamiento interior, al enriquecimiento de nuestras facultades como consecuencia de lo que hemos hecho. Ejemplo, que todo el mundo lo entiende. Lo he puesto en esta sala alguna vez, lo he dicho, por lo tanto eso me ha repetido, pero quiero que vean decir esa operación es inmanente. Supongamos que yo me encierro 3 años y dedico 8 horas diarias a escribir una novela y al final consigo el premio Planeta. Me parece ya muy bueno, porque son 100 millones de pesetas años. Bien.
publicado, en fin, como usted escribe, con el mismo estilo más o menos y tal, y le adelanto ahora 5 millones y al que me lo entregue dentro de un año le pago otros 5. Funcionan así la editorial. Esto es así. No crean que estoy inventando nada. Esto es una realidad. Consecuencias externas, pues todas estas. ¿Son las más importantes? No. Las más importantes es qué ha pasado en la imaginación del escritor, en el estilo literario del escritor, en la gramática interna implícita del escritor, en la intuición del escritor, en la capacidad de comunicar del escritor, que después de trabajar 3 años para hacer un bestseller, ha perfeccionado todas esas facultades. Y si después de conseguir El planeta se pone a hacer otro libro que quiere que sea un bestseller, en vez de 3 años, le va a costar 1 año y medio. Y lo más probable es que gracias al perfeccionamiento de todas esas facultades, lo haga mejor. Consecuencias internas. Cuando estaba escribiendo el libro, estaba realizando operaciones transitivas, que estaban en él y acababan en el folio que escribía, o en el ordenador al que lo golpeaba. Pero simultáneamente se estaban produciendo también consecuencias internas de lo que estaba haciendo. Por tanto, había 2 mecanismos. Uno, que era un bucle externo a él, que es lo que la sociedad esta alaba tanto, que tocaba aquí en el teclado y aparecía en pantalla una palabrita que quedaba archivada, etc. Consecuencia externa, pero también simultáneamente una consecuencia interna. Cada vez que buscaba un sustantivo, un adjetivo, o ponía una forma adverbial que era oportunísima para lo que quería relatar, está mejorando sus circuitos cerebrales, su capacidad de inspiración y muchas cosas. Y eso también se producía interno, claro. ¿Por qué? Porque esa operación era simultáneamente transitiva y inmanente a la vez, Lo que más vale es el resultado de las operaciones inmanentes. ¿No piensan ustedes que ganará más una persona que se han mejorado sus operaciones, sus facultades, gracias a las operaciones inmanentes? Y que por tanto el año siguiente, el año y medio, puede hacer un bestseller y el siguiente que haga lo hará en 7 meses. Y, en fin, no genera eso incluso más valores económicos que tardar 3 años en escribir un solo libro, tener suerte en el planeta y ya nunca más se sabe de él. ¿Qué vale más? ¿La causa o un solo efecto? Vale más la causa. Preparamos así a la gente, educamos así a los hijos, nos preocupa eso personalmente, cada uno se autorregula así. Es decir, a mí lo que más me interesa es ser más, ser mejor. A lo que se ve, ¿no? Bueno, pues ese es un buen diagnóstico, yo creo, de la postura en que estamos, ¿no? Y en cualquier caso, todo esto es un medio para el fin al cual pretendo llegar, ¿no? Lo que veo que no me da tiempo por la mitad, me da una rabia, ¿para qué trabajo yo tanto? No sé, para jugar así igual. Bueno, voy a pasar sobre las diferencias de unas y otras porque nos llevamos. Y vamos a ver. Bueno, de hecho sí que lo tengo que decir, ¿no? Lo realizado por nosotros nos transforma. La virtud queda siempre vinculada de una manera relativamente estable a la persona que realiza esos actos virtuosos. Como decían también los clásicos, es peor causar la injusticia que padecerla. Era una afirmación de Sócrates. La razón es la siguiente. El que causa la injusticia se hace injusto. El que la padece, no. El que causa la injusticia se hace malo. El que la padece, no. El que la padece solo lo pasa mal. Pero incluso pasándolo mal, gracias a pasarlo mal, y precisamente por eso, él puede llegar a ser bueno. El injusto no, el que la padece sí. Ahora,
sino que el bien hecho por cada persona la hace buena. Usted quiere ser deportista, la actividad deportiva realizada por usted la hace deportista. La realidad deportiva no realizada por usted la hace usted no deportista. Sencillo, ¿eh? No es que usted sea deportista a priori, y luego hace deporte o no hace deporte, no. El vínculo con la acción y con la operación aquí es inextinguible. Solo que a veces no es evidente, no se ve. Hay que pensarlo un poquito, ¿no? Bien, lo más alto de la persona, naturalmente, es la virtud, pero la virtud lo que nos hace es ver también otra categoría económica. En el fondo, sin virtud no hay plusvalía humana. La plusvalía no es nada más que el monto de valor económico que gana una cosa con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, compran un piso ahora a blanquear dinero y dentro de 10 años lo venden a torre. Da mucho más que las acciones, tal y como está la bolsa. Según dicen los asesores financieros, ¿no? Bien, pues la plusvalía humana es esa. La plusvalía humana no hay nada que ese procedimiento, ¿no? Es lo que también se llama el valor añadido o el beneficio añadido. Por eso cuando el hispano, con muy buen sentido común, como es lógico que lo tengamos, nos preguntamos, ¿y qué me queda a mí de esto? Plusvalía le queda. Pero plusvalía personal, no de la que después puede inflacionarse estas cosas, no. Plusvalía absolutamente personal, intransferible además. Ni siquiera pueden heredar sus hijos, ¿saben? Fíjese si es personal. Eso no cabe en un proceso testamentario. Que usted sea más generosa, o más lista, más guapa, más bella, más... Eso no lo puede heredar sus hijos, no puede usted poner ahí delante del notario, le dejo a mi hijo la belleza. No, en absoluto, ¿no? Los animales no pueden ser virtuosos. Bien, habría muchas cosas aquí de hablar, pero en fin, yo hago mucho, veo que me salto todo, me salto lo más duro. En fin, yo lo que voy es que con esto estoy preparándoles para empezar con la próxima clase, que lleva por título ¿qué es un regalo? Empezamos con la donación el próximo día. No puede haber regalo si uno no tiene que regalar nada. Si no hay nada que regalar, no puede haber regalo. Por lo tanto, si uno no tiene, no puede dar. Y además se trata de dar uno mismo, de darse, no de dar cosas. Porque si no, no hay donación. Estamos hablando de donación interpersonal. Y para eso hay que ir a formas de posesión más fuertes. No es lo mismo un marido cargado de valores que un marido cargado de defectos. ¿Qué puede compartir un marido cargado de defectos con su mujer? Los defectos que tiene. No las riquezas que tiene. A lo mejor efectivamente tiene una cuenta corriente impresionante. También lo podrá compartir, aunque ahora ya van por separado cada uno, en fin, estas cosas. Son tan cutres que ni siquiera los valores materiales los ponen en común, ¿no? Pero yo es que hay pasos, que ese tema ni lo voy a mencionar. Yo estoy mencionando el valor más alto, y el más íntimo, y el más radical, y el que es constitutivo de lo que es una pareja. La pareja en qué consiste, no es que usted le dé parte de la cuenta corriente a la otra, no. Es que usted se da a esa persona, y esa persona se le da a usted. Y por tanto, si esa persona no ha crecido, no tiene valores, no se le da a usted, porque no tiene nada que dar. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? Naturalmente, me he dejado el tintero la mitad. Me he enfadado porque hay muchas horas. Pero me da igual, ahí está. Ya la he escrito, no se preocupen. En cualquier caso, a mí me queda el valor añadido, y noto para ustedes el esfuerzo que he hecho para prepararla. Aunque no tenga consecuencias externas, porque no lo volveré
pero supongo que por dentro algo se habrá mejorado. Bien, pues ese valor, que es el que hay que tener, es condición sine qua non para que pueda haber donación interpersonal, no extrínseca, no una donación extrínseca, materializable, de cosas que transfieren como en un mercado de una persona a otra. Eso a mí no me interesa para nada. Eso ya están los economistas. Me interesan personas. El próximo día arrancaremos ya con el tema de la donación, que me parece que es más asequible, menos duro para ustedes que estas formas de tener y de haber y de ser, que en el fondo pues están más vinculadas a lo metafísico, pero sin lo cual no se puede